Hola amigos, bienvenidos al 56º día. Ya sabemos que estamos haciendo un revisionismo histórico, la historia que nos viene en los libros, y ya hemos llegado a ese momento importante de la mal llamada conquista de América. Bien, en el día anterior se habló de Colón. El día de hoy se va a centrar en la figura de Lito de Tarsis, aquel antepasado de Belicena. Hablaremos un poquito de él, de su persona, y luego hablaremos de su embarque hacia América. O sea, empezaremos ya con los prolegómenos para toda la historia que se irá desarrollando ya en América. Y así en el día siguiente hablaremos de algunos avatares y bueno, algunas otras peripecias que se dan allí. Pero el día de hoy, bueno, va a ser un día introductorio, podríamos decirlo así. Pues venga, vamos a ver en la pizarrita un pequeño índice, esquema, por tener un guión. Y luego ya pues pasaré a leer el resumen de este día. Venga, vamos para allá. Bueno, lo dicho, aquí tenemos el índice. Lito de Tarsis parte hacia América. Ese es el título que le hemos puesto. 56º día. Vamos a empezar hablando de Lito de Tarsis y concretamente hablaremos de su iniciación, una revelación que tuvo en la caverna secreta y luego su misión. Bien. Luego hablaremos de los preparativos del viaje hacia América, lógicamente. Hablaremos luego ya un poquito en América. Vamos a hablar de Francisco Pizarro, un poquito, y luego ya hablaremos de Lito de Tarsis, allí en América. Luego Belicena hace una reflexión final, por lo tanto, aquí utilizaré las palabras literales de Belicena, porque son muy bonitas, la verdad, no tiene desperdicio. Se habla de cuando van embarcados y todas sus reflexiones, de lo que van dejando atrás, sus añoranzas, en fin, ya lo vamos a leer. Pues venga, vamos a leer el resumen de esto. Hasta ahora. Bueno, pues lo dicho, 56º día, Lito de Tarsis parte hacia América. Vamos a empezar a hablar de la figura de Lito de Tarsis, aquel antepasado de Belicena, que fue desde España a América. Bien. Empezamos a hablar de la iniciación de Lito de Tarsis. Nos situamos en 1502. En ese año nace Lito de Tarsis, hijo de una dulce dama que era nieta del conde Tarsebal y de Ricardo de Tarsis, el terrible inquisidor. Ricardo pensaba reservar a su hijo como sucesor en la tarea de exterminar a los judíos y golen españoles. Y con ese fin, desde pequeño, lo sometió a una instrucción muy rigurosa en varios conventos dominicos y en la Facultad de Teología en la Universidad de Salamanca. Durante su paso por la universidad, el joven Lito había dado pruebas de una preclara inteligencia que lo conducía incluso a superar a sus propios profesores. Además, como Lito era noble y humilde, tal virtud, lejos de causar resentimiento entre sus compañeros y superiores, producía general admiración. Pero lo que más asombraba de todo era su prodigiosa capacidad para asimilar las lenguas más dispares, como el latín
el griego y los dialectos españoles, catalán, gallego y vasco, y además hablaba fluidamente en árabe, portugués, francés y alemán. Pasamos a 1522. El padre de Lito, Ricardo de Tarsis, comprendiendo que aquella predisposición para el conocimiento debía ser encaminada, lo envió a Turdes para que los hombres de piedra lo iniciasen en la sabiduría hiperbórea. Por aquel entonces, los noyos habían restituido en la capilla privada de la casa señorial a la Virgen de la Gruta, aunque el niño de piedra seguía careciendo de la mano derecha, la cual, recordemos, había sido mutilada en la noche de la lejía. Según los hombres de piedra, Lito estaba experimentando la mutación más profunda que se tuviera memoria en la casa de Tarsis. Solía pasar todo su tiempo libre en la capilla, penetrando como nadie en el misterio de la vida increada y de la muerte Calibur de Pirena. Cuando Lito recibió la iniciación hiperbórea con el concurso del signo brúnico Tirodingibur, advirtió a los hombres de piedra que la Virgen había depositado la semilla del niño de piedra en su interior y le había regalado una estrella interior, un astro al que podía arribar siempre que quisiera, de manera que, tomando por un íntimo camino espiritual y situando su yo en aquella estrella, la antigua ciencia lítica de los atlantes blancos no tenía secretos para él. Decía que era como ascender a la cima de una montaña y contemplar un vasto paisaje contextual que descubría el secreto de las construcciones megalíticas y además, en aquel astro, situado en su yo interior, había reencontrado a su amada del origen, la cual le aguardaba desde su extravío y su caída, más allá del infierno y del paraíso, para regresar con él a la patria del espíritu increado. Indudablemente, Lito de Tarsis poseía entonces el segundo grado de iniciación hiperbórea, vale decir, era un pontífice hiperbóreo, un constructor capaz de tender un puente entre lo creado y lo increado. Así pues, en la casa de Tarsis comenzó a fundarse la sospecha de que estaban en presencia del iniciado anunciado por el capitán Kiev, aquel que vería la señal lítica de Katagar en la piedra de Venus. Esta presunción comenzó a confirmarse cuando Lito manifestó su vocación por el noyobrayado y decidió tomar la guardia de la espada en la caverna secreta. Bien, vamos a hablar ahora de la revelación que tuvo Lito en la caverna secreta. Nos situamos en 1525. Lito de Tarsis ingresó sin dificultad en la caverna secreta y permaneció allí 5 años, en compañía de 2 noyos más que custodiaban la espada desde varios años antes. Durante los años que duró el retiro, las facultades iniciáticas del noyo Lito se fueron desarrollando intensamente, pero cuando el proceso se aceleró más fue hacia el 4.º año, cuando una imagen comenzó a surgir de la piedra de Venus. Inicialmente la imagen era borrosa, pero meses después Lito pudo apreciar en la piedra una imagen megalítica con solo pasar la vista por ella. Vamos a describir aquella imagen. El fondo era una cadena de montañas o sierras carentes de vegetación,
Dos de ellas destacaban porque sus laderas formaban una profunda abra. Abra es un camino entre las montañas, en medio de la cual se veía surgir un hilo de agua que regaba un árido valle. Pero lo que realmente dominaba la escena era una loma de suave declive, sobre cuya aplanada cumbre se erguía un enorme menhir color negro, rodeado por un círculo de 8 menhires de menor tamaño. El cielo era celeste, solo empañado por algunas níveas nubes, y el suelo estaba compuesto por una tierra marrón rojiza, de la que brotaban algunos pastos bajos y espinosos. Aquella imagen le comunicó al noyo Lito en varias ocasiones unas palabras que todo su poder filológico no conseguía interpretar, a pesar de las evidentes raíces indoeuropeas de las palabras. Las palabras eran Apachikoj atumuruna, Apachikoj atumuruna, Purihuaca Wolzan, Guanancha, Unamcha, Huañui, Pucara Tarsi. Estas eran las palabras. Volviendo a la imagen, el misterio de aquella inmutable visión se fue aclarando con el correr del tiempo. Nos situamos a fines de 1529. Lito de Tarsis ya se había formado una idea general de su significado de la imagen, pues mediante sueños y mensajes telepáticos se le fue aportando la información complementaria que necesitaba. La piedra de Venus le estaba revelando un lugar situado en un país lejano y desconocido, que mencionara el capitán Kiev, un país que existía más allá del mar occidental, que no podía quedar más que en la recientemente descubierta América. Los menhires habían sido colocados allí por los atlantes blancos, mediante una técnica especial que tornaba el área invulnerable frente a los posibles ataques de los agentes de la Fraternidad Blanca. En aquella plaza liberada, al igual que en la caverna secreta, los hombres de piedra podrían resistir indefinidamente la presión de las potencias de la materia. Bien, esto hasta aquí. Pasamos a hablar ahora de la misión que le fue encomendada a Lito de Tarsis. Justamente la siguiente misión de Lito y los hombres de piedra valentininos sería la de refugiarse junto a los menhires hasta los días de la batalla final. Única manera de sobrevivir por entonces, puesto que los demonios los buscarían con ahínco creciente por todo el mundo a medida que dichos días se aproximaran. De hecho, los dioses liberadores advertían en sus mensajes que el peligro no sería despreciable, pues la Fraternidad Blanca había concedido una fundamental importancia al descubrimiento de América para sus futuros planes sinárquicos, y no estaba dispuesta a arriesgarlos nuevamente. La persecución se iniciaría en el mismo momento en que la espada sabia saliese a la luz, es decir, que se extrajese de la caverna secreta y posiblemente fuese llevada a cabo por Vera y Birsa personalmente. El ojo de Jehová que todo lo ve, Yod, observaría en el acto a los portadores de la espada, y la Fraternidad Blanca sabría de inmediato que aún quedaban señores de Tarsis en este mundo. En cuanto al Circulus Dominicanis, había descuidado la cuestión del Nuevo Mundo, debido al excesivo celo puesto en reprimir la acción judaica y golem en España
y en Europa. Y ahora cientos de dominicos, marranos, golem, estaban infiltrados en la orden de predicadores, ambicionando tan solo dirigirse a América en compañía de miles de hermanos de raza a quienes se les permitía abandonar las cárceles y sus lóbregos guetos para participar en la conquista. Ante esta realidad, los hombres de piedra debían dirigirse a América y obrar con cautela en todas las etapas de la operación. Bien, esto hasta aquí. Pasamos a hablar ahora de los preparativos de aquel viaje. Pues bien, se reúnen en Turdes los restantes hombres de piedra de la familia de Valentina, Lito de Tarsis, su padre Ricardo y uno de los noyos llamado Roque. Todos estuvieron de acuerdo en que se había producido la profecía del Señor de Venus y que el ansiado momento de partir se hallaba próximo. Compondrían la expedición 3 noyos, que eran Lito de Tarsis, a quien le correspondía el alto honor de transportar la espada al sitio dispuesto por los dioses. Estaba también el noyo Roque y una joven dama que solo podría acompañarlos hasta algún poblado, pues sería difícil que se le permitiese integrar una expedición militar. Y además también irían 2 frailes dominicos que oficiaban de inquisidores junto a Ricardo de Tarsis. Pero Ricardo de Tarsis no les acompañaría, pues estaba ya demasiado viejo. Hablamos ahora del problema de aquel viaje. El problema del viaje pareció resolverse gracias a un pariente lejano de los señores de Tarsis, austríacos por línea materna, que por aquel entonces residía en América. Era el joven explorador alemán Nikolaus Federmann, que estaba al servicio de los Welser. Bueno, este personaje, Nikolaus Federmann, cambió. Es un personaje controvertido, algo ambiguo. Ya iremos definiendo su personalidad, pero finalmente se pone a favor de los señores de Tarsis y les ayuda. Como vemos, las cosas en la historia no son blanco o negro. Así es la naturaleza del ser humano. Bien, continuamos. A tal efecto, el rey Carlos I de España y V de Alemania contrajo una deuda de 1.500 ducados con la casa Welser de Augsburgo, autorizándose a dicha banca a establecerse y explotar una región de América comprendida por el actual territorio de Venezuela. Quedaos con Venezuela, porque ahí empieza todo. Esto se verá en el próximo día. Venezuela, desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana. La compañía pues se imponía la obligación de fundar 2 ciudades y 3 fortalezas en las que se nombraría un gobernador con la anuencia real. Pasamos a 1527. Juan, pues, este personaje fundó allí la ciudad de la Vela de Santa Ana del Coro, donde un año más tarde se instaló Ambrosius de Alfinger, el primer gobernador nombrado por la casa de los Welser, llevando como terrateniente a Nicolás de Federmann. Pasamos a 1530. Es cuando los de Tarsis descubren la existencia de aquel pariente suyo
Nicolás de Federman, y se ponen en contacto con él a través de la lenta correspondencia que los dominicos mantenían con los frailes misioneros. En cualquier caso, se procuraba no arriesgar información de este modo, por lo cual las misivas solo se referían a la necesidad de sostener una entrevista personal con el explorador, por motivos vitales que entonces se aclararían. Pero la entrevista era algo difícil de concretar en aquellos días, de manera que los señores de Tarsis optaron por preparar su propia expedición, para lo cual descartaron la ayuda de Federman y se trasladaron al puerto de Sevilla. Pasamos a 1532. Una flecha con curare envió a mejor vida al gobernador de los Welser, Ambrosius de Alfinger, que ya mencionamos antes. Y este hecho trajo a Europa a Nicolás de Federman con el propósito de ganar para sí el puesto de gobernador que justamente se había ganado. Sin embargo, los Welser otorgaron el cargo a George de Spira, otro personaje que también aparecerá y que también será conflictivo. Bueno, aparecerá en el próximo día. George de Spira era un hombre de prestigio que contaba con notables influencias, pero en compensación se nombra a Federman su teniente general del gobernador George de Spira. Quedaos con este dato. Nicolás de Federman es el teniente general del gobernador George de Spira. Pasamos a 1533. Nicolás de Federman se ocupa de equipar la flota de los Welser para partir de nuevo hacia América. Todos se reúnen en Sevilla. Decir aquí que Nicolás de Federman, ya vamos a definir un poquito a este personaje, no era un iniciado, ni tenía conocimientos de magia o esoterismo, pero al llevar en sus venas la sangre de Tarsis, enseguida comprendió que la misteriosa causa que llevaba a sus parientes a América debía ser apoyada, y un secreto instinto le decía que algo superior al oro guiaba a aquellos aventureros. Así pues, Nicolás accedió a efectuar el viaje a América respetando todos los puntos que sus parientes proponían. El plan parecía simple. Nicolás debía transportar a 6 señores de Tarsis. 3 eran caballeros, que serían fáciles de controlar, 2 frailes dominicos, que ya disponían de la dispensa eclesiástica y que además eran expertos mineros y especialistas en metales finos, un arte altamente apreciado en esos días en que se requería fundir las insólitas aleaciones de objetos indígenas para rescatar el oro y la plata que contenían. Iba además una dama que tendría que esperar en Coro, Venezuela, el regreso de sus hermanos y tíos. Además, los de Tarsis ofrecían sufragar los gastos de 10 soldados catalanes de su propia infantería. Una vez en América, Nicolás trataría de orientarlos en la búsqueda de aquella extraña construcción de piedra que los de Tarsis aseguraban que existía hacia el sur, siempre hacia el sur. Nicolás desistió de averiguar cómo sabían los españoles de la existencia de aquel lugar debido al hermetismo de estos. Pero una cosa era segura:
A los de Tarsis no les interesaba el oro ni las piedras preciosas o perlas que pudieran hallar en aquella búsqueda. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sucedió en América un poquito. Vamos a hablar de los Pizarro y luego vamos a hablar de Lito de Tarsis. Bueno, son unas breves pinceladas que ya se irán desarrollando más adelante. Los Pizarro. El 5 de diciembre de 1533 llega a Sevilla la primera nao enviada por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro en Perú se apoderaría de 9 toneladas de oro puro y 50 toneladas de plata. Y en 1534, un año después, se envía una segunda nao, esta vez con Hernando Pizarro a bordo, hermano de Francisco. Transportaron 10.000 castellanos de oro, unos 450 kilogramos, que solo constituía una tercera parte de lo que correspondía al rey. Tales hechos pusieron en estado frenético a los ávidos Welser, que pretendían obtener un rédito semejante de su colonia americana, acelerando la partida de George Spira y Nicolaus Federman. Y bien, como hemos dicho, hablamos ahora de Lito de Tarsis. A fines de enero de 1534, zarpaba del Guadalquivir, en Sevilla, España, la fragata de los Welser, que traía a América a Lito de Tarsis y a los 5 hombres que lo secundaban. Los señores de Tarsis se habían apoderado de abundantes víveres, ropa y equipo militar, además de 20 caballos, 3 perros dogos españoles y 3 docenas de pollos de Castilla. Una semana antes de partir, Lito de Tarsis retiró la espada sabia de la caverna secreta, cubrió la piedra de Venus con una cinta moño cruzada en arriaz y ciñéndosela en la cintura, emprendió el sendero sin regreso hacia el puerto de Sevilla y América. Por primera vez en 1800 años desde la caída de Tarsis a manos de los fenicios y los golem, la antigua espada de los reyes íberos abandonaba la caverna secreta. 3 noyos la custodiarían en aquel incierto viaje. Uno de ellos, el hombre de piedra más perfecto que jamás produjera la casa de Tarsis. Ahora habría que preguntarse, ¿alcanzaría el noyo su sabiduría para librarlos de los diabólicos poderes de Vera y Birsa, quienes saldrían inmediatamente en su persecución? Solo en el futuro cercano comprobarían la respuesta afirmativa. Así, la proa de la fragata de los Welser ingresó en el océano Atlántico, dejando atrás Onuba, Roosevelt y la peña de Saturno, donde Quiblón recibiera la Chequinah. Ahora transcribo literalmente la reflexión de Belicena. Dice: los 6 hombres de piedra estaban apoyados sobre la barandilla amurallada de estribor, imaginando a sus antepasados, los reyes íberos, señores de Tarsis, sostener con el compromiso de sus vidas las pautas del pacto de sangre, aquella estirpe que, en soledad, se había enfrentado a todo y a todos para cumplir con la misión encomendada por los fundadores atlantes blancos para mantener la lealtad de los dioses liberadores. Una soledad que es el precio a pagar por quienes son en verdad extranjeros en el universo, por aquellos que exhiben
la intrepidez de Nimrod y el valor de sus guerreros casitas, por quienes poseen o buscan la sangre de Tarsis. La soledad absoluta que en la tierra poseen los guerreros sabios, los iniciados hiperbóreos, los hombres de piedra, los espíritus increados. Y la mente se dirigía al cerro Char, frente al rostro de piedra de Pirena, en la época en que el misterio del fuego frío se oficiaba libremente y los elegidos concurrían de todas partes del mundo para morir o encontrar la verdad desnuda de sí mismo. Durante milenios los persiguieron la fraternidad blanca, la orden de Melquisedec, los atlantes morenos, los sacerdotes de todos los cultos, los golem, los inmortales Vera y Birsa, templarios, los miembros del pueblo elegido, los partidarios de la sinarquía universal, siervos de las potencias de la materia, adoradores de Jehová, Satanás, enemigos terribles de la casa de Tarsis. Ellos los persiguieron durante milenios, causaron la desaparición de Tarsis y la desaparición pública del misterio del fuego frío. Procuraron extinguir la estirpe de Tarsis y ocultar la sabiduría hiperbórea, e intentaron, por todos los medios, apoderarse de la espada sabia y su piedra de Venus. Y la mente volaba en el acto a la caverna secreta y apreciaba con orgullo el silencioso sacrificio de decenas de Noyos y Brayas custodiando la espada sabia, purificando la sangre y aguardando con la paciencia del cazador la señal lítica de Katagar, la llamada racial que autorizaba a dirigirse hacia la morada de los dioses leales al espíritu del hombre. Ahora, los señores de Tarsis podrían realizar el milenariamente ansiado viaje si lo deseaban. Un Noyo, el más grande de todos, Lito de Tarsis, había visto la señal y conocía el secreto del regreso. Pero los señores de Tarsis no partirían aún, no se refiere a América, el regreso se refiere al origen. Aguardarían todavía un tiempo más, un instante de la historia hasta la batalla final. El capitán Kiev, un señor de Venus, les comunicó que Nabután, el señor de la guerra, consideraba a su mundo como el más real de todos los mundos posibles, y en ese mundo, en este mundo, ellos habrían de contribuir a protagonizar la última batalla de la guerra esencial, junto a su enviado, el gran jefe blanco, el señor de la voluntad y el valor absolutos. Y hacia allí iban los señores de Tarsis, hacia una plaza liberada megalíticamente por la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, un lugar donde resistirían con la espada sabia hasta los días de la batalla final. Y la mente regresaba así, nutrida de determinación y valor, hasta los hombres de piedra que se alejaban de la costa española en una fragata de los Welser. Así termina este día Belicena. He considerado oportuno leer literalmente estas últimas palabras porque me parecen preciosas. Bien, los señores de Tarsis ya se alejan de España, ya van hacia América a fundar la rama tucumana de la casa de Tarsis. Ya terminamos por este día y continúa la historia ya en el próximo y ya iremos narrando los avatares
en el próximo día concretamente, los primeros avatares que se van produciendo allí, en América. Primero se hablará un poquito de lo que ocurre en las embarcaciones y luego veremos de lo que ocurre con las distintas personas que van en aquellos barcos, porque no todos son de la misma mentalidad. Bueno, todo esto ya se verá en el próximo día y mucho más en los siguientes. Nada más por mi parte. Continuamos haciendo este revisionismo histórico, historia no contada en los libros. Y me despido ya. Hasta el próximo día. Un fuerte abrazo a todos y a resistir con mucha fuerza. Hasta el próximo día.